El sonido de las botas resonaba en el pasillo mientras los cadetes se agrupaban en torno a ella. No era más que una simple sirvienta, ¿verdad? Una niña de los barrios bajos, alguien que nunca encajaría en un lugar como este. La risa llena de burla flotaba en el aire, casi palpable, mientras el círculo se apretaba más y más alrededor de la chica. Su pequeño bolso, deshilachado y simple, fue arrancado de sus manos con una violencia innecesaria. El ruido de la tela desgarrándose retumbó en las paredes. Los cadetes se reían, disfrutando cada momento de su cruel juego. ¿Qué esconderá esta miserable en su bolso? ¿Alguien apuesta a que son trapos sucios? La voz de la líder del grupo se alzó por encima de las demás, un tono frío y veneno puro. Ella, Ayara, la hija del comandante de la academia, no necesitaba hacer esfuerzo para desbordar arrogancia. Mientras su mirada se deslizaba hacia la joven, su sonrisa se alzó con superioridad. Los demás la imitaban, como si la crueldad fuera una virtud. El bolso fue lanzado al suelo, sus contenidos esparcidos por todo el suelo de mármol, trozos de pan viejo, papeles arrugados y una foto amarillenta que, al caer, se rasgó justo en el borde. La foto mostró a una niña pequeña junto a un hombre vestido con un uniforme militar, su rostro lleno de confianza. Pero eso no importaba para ellos. La humillación estaba servida, y la risa comenzó a crecer, la multitud alimentada por la cruel diversión. ¿Quién crees que eres para estar aquí?, dijo Ayara, con una mirada que podría derretir el hielo, aplastando la foto con su bota. Ni siquiera eres digna de limpiar mis botas. Pero justo cuando la multitud pensaba que la humillación alcanzaba su punto máximo, algo sucedió. Algo que hizo que el aire en la sala cambiara. Un pliegue grueso de tela emergió del bolso, brillante bajo las luces de los candelabros. Los ojos se fijaron en él al instante. Un brillo dorado, estrellas de oro que solo los de alto rango llevaban, una insignia que nadie podría haber esperado encontrar en ese bolso. La sala se quedó en silencio. La mirada de Ayara se congeló por un segundo, el odio y la burla desapareciendo momentáneamente. Lyra, la sirvienta a la que todos despreciaban, seguía allí, parada en medio del caos, con una calma inquebrantable. Su expresión no cambiaba, no había lágrimas, ni rabia, solo una mirada firme que parecía perforar el ruido que la rodeaba. De entre la multitud, un cadete dio un paso atrás, su rostro empalideciendo al leer el nombre bordado en la etiqueta del uniforme, Cassian Kestrel, comandante de Helion. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Nadie había notado el detalle antes, ni el valor del pequeño trozo de tela, ni la insignia dorada que significaba poder, historia y respeto. Nadie sabía que la joven frente a ellos era la hija del comandante, una descendiente de la familia más respetada de las Fuerzas Armadas. La risa que había llenado la sala se apagó rápidamente. Los murmullos empezaron, como un susurro creciente, pero la mayoría de los cadetes se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. El chico que había sido el primero en reír, en pisotear la foto, ahora retrocedió con rapidez, sus ojos vacíos, incapaz de encontrar una salida. Lyra, sin inmutarse, observó la insignia y luego, lentamente, levantó la mirada hacia la multitud. No hubo gritos. No hubo venganza. Solo una presencia calmada que desbordaba una autoridad que nadie había anticipado. El comandante Darien Vale, uno de los oficiales más poderosos de la academia, irrumpió en la sala en ese instante, sus pasos resonando como una sentencia de muerte. Los cadetes se apartaron de su camino al instante. Con sus ojos fríos, como si no hubiera lugar para la duda, se dirigió hacia Lyra. ¿Quién te crees que eres?, preguntó, su voz cortante, pero su mirada, aunque dura, no pudo evitar reflejar una sombra de incertidumbre. Era obvio que él, al igual que los demás, había subestimado a la joven. Había creído que su ropa desgastada, su trabajo como sirvienta y su humildad eran suficientes para borrar cualquier tipo de amenaza. Pero ahora, algo había cambiado. Lyra no se movió, sus manos descansaban a los lados, y su rostro no mostraba ninguna emoción. A pesar del ambiente cargado de tensión, no hubo un solo signo de miedo o de arrepentimiento. La multitud, expectante, miraba, observando cada movimiento,
cada respiración de Lira. El comandante, viendo que su autoridad estaba siendo desafiada, apretó los dientes. «Recoge tu basura y sal de aquí», ordenó, como si eso fuera todo lo que podía hacer para mantener su control. Sin embargo, algo en la postura de Lira, en su silencio, hizo que la atmósfera se tensara aún más. Fue entonces cuando un cadete, un joven de apenas 19 años, se adelantó vacilante. Su rostro era nervioso, y su uniforme le quedaba grande, como si aún estuviera probándose un traje que no le pertenecía. Miró a Lira, pero no pudo sostener su mirada por mucho tiempo. «Tus zapatos están destruidos», dijo, su voz temblorosa, buscando que la multitud se riera de ella. El sonido de la risa fue inmediato, pero no tardó mucho en desvanecerse. Lira, con una calma casi aterradora, levantó la vista y le respondió en voz baja, pero firme: «¿Eso es todo lo que tienes?». El chico, atrapado en su propio juego, se quedó paralizado. La risa se desvaneció, y todos los ojos se posaron sobre él, como si el mundo hubiera dado un giro extraño. La humillación ya no era para ella, sino para él. Ayara, furiosa por el giro que había tomado la situación, retomó el control del bolso y lo vació nuevamente sobre el suelo, esparciendo el contenido una vez más. Esta vez, los objetos eran más simples: algunas monedas, una manzana a medio comer, un cuaderno con la tapa rota, pero nada que pudiera compararse con la insignia de general que había sido descubierta antes. La multitud se reía de nuevo, burlándose de los pequeños objetos que caían sobre el piso, pero algo había cambiado. Lira, aún de pie en el centro, no se movió, no mostró ni una pizca de desesperación. Cuando la mirada de Ayara se desvió por un segundo, Lira recogió lentamente las monedas, una por una. Cada movimiento era meticuloso, preciso. La multitud esperaba que rompiera, que llorara, que cayera en el juego, pero no lo hizo. En cambio, cuando levantó la foto rota que se había caído anteriormente, la mirada de su rostro se suavizó brevemente, como si estuviera viendo algo que solo ella podía comprender. Guardó la foto en su bolsillo y se levantó con una dignidad que nadie había anticipado. La multitud observaba en silencio, sin saber qué hacer. Había algo más en Lira de lo que nadie había percibido antes. Ella no era solo la sirvienta, la niña de los barrios bajos. Había algo más grande, algo más profundo. Pero nadie, ni siquiera el comandante Darien Vale, sabía lo que estaba a punto de descubrirse. La mañana siguiente, el aire en la academia estaba cargado de una tensión palpable. Los pasillos, usualmente llenos de risas y charlas, ahora estaban en completo silencio. Los cadetes se miraban entre sí, algunos con una ligera incomodidad, otros con una curiosidad que no sabían cómo manejar. La escena del día anterior aún pesaba en el ambiente, como una nube oscura que no se disipaba. Lira no era tonta, sabía que todo había cambiado. Desde que levantó la insignia dorada de su padre, el comandante Cassian Kestrel, la dinámica había alterado. La gente la miraba con una mezcla de miedo y respeto, pero lo que más les inquietaba no era su pasado, sino su futuro. ¿Qué hacía una sirvienta con tal poder en sus manos? ¿Cómo era posible que alguien como ella tuviera una conexión con una de las familias más influyentes y poderosas del ejército? Mientras tanto, Ayara no había olvidado lo que había sucedido. Para ella, el hecho de que una simple sirvienta pudiera humillarla de esa manera era imperdonable. El odio y la rabia hervían dentro de ella, pero no podía mostrarlo, no aún. Sin embargo, su orgullo estaba herido, y eso solo aumentaba su deseo de venganza. Ella tenía que asegurarse de que Lira pagara por lo que había hecho. En una reunión en el gran salón de la academia, el comandante Darien Vale, con su rostro impasible, se dirigió a los cadetes. Su voz resonó en todo el salón. «Hoy, la lección será diferente», dijo, mirando a Lira desde el otro extremo de la sala. «La lección de la humillación no está terminada. Lira Kestrel, la hija de un traidor, cree que puede caminar entre nosotros sin consecuencias. Hoy, demostramos que las reglas existen para todos». Algunos cadetes asintieron, confiados de que, al fin, habría una revancha. Ayara, de pie junto al comandante, sonrió con frialdad,
satisfecha con lo que sabía que estaba a punto de suceder. Lyra, sin embargo, no se movió. Su mirada se mantuvo fija, como si nada en el mundo pudiera hacerla retroceder. Estaba acostumbrada a la humillación, a la discriminación, a las burlas. Había vivido con ello desde que era una niña, en las sombras de los barrios bajos, donde todo el mundo pensaba que nunca sería nada. Pero ahora, en ese preciso momento, algo había cambiado. Ella no estaba sola. El capitán Tan Error, que había estado observando en silencio todo el día, dio un paso hacia adelante. Había algo en la forma en que Lyra se mantenía firme, algo que lo hizo recordar a su propio comandante, Cassian. Sabía lo que significaba ese tipo de resistencia. Lyra no estaba allí por accidente, no era una sirvienta, no era una mujer del pueblo. Ella era algo mucho más grande. Algo que los cadetes no habían visto aún. De repente, como si un presagio se hubiera apoderado de la sala, las puertas se abrieron con fuerza. Un sonido de pasos pesados se oyó en el umbral. Todos miraron, desconcertados, mientras una figura familiar emergía en el umbral. Cassian Kestrel, el comandante, se encontraba allí, su uniforme impecable a pesar de las cicatrices del tiempo y la guerra. El rostro de Darien Vale palideció al instante, y los cadetes comenzaron a murmurar entre sí, asombrados y aterrados. El comandante Kestrel no era solo un militar famoso, sino que también había desaparecido misteriosamente años atrás, dejando una estela de rumores sobre su muerte. Ahora, estaba de pie frente a ellos, con la misma autoridad y presencia que siempre había tenido. «¿Qué es esto?», dijo Cassian, su voz firme y llena de poder. «¿Qué están haciendo con mi hija?». Los cadetes se quedaron en silencio. Darien, todavía sosteniendo la insignia que había pertenecido a Lyra, estaba completamente desconcertado. «Comandante Kestrel, esto es un malentendido», tartamudeó. «Un malentendido», repitió Cassian con frialdad, dando un paso hacia él. «El único malentendido aquí es pensar que alguien puede tratar a mi hija como una cualquiera, que alguien se atreva a ponerla a prueba como si fuera una simple sirvienta». Los ojos de Lyra se encontraron con los de su padre, pero no hubo emoción en su rostro. Ella sabía que ese momento había llegado. No era solo una hija buscando el reconocimiento de su padre, sino que finalmente estaba reclamando lo que le pertenecía, su dignidad, su lugar en el mundo, su derecho a ser vista como algo más que una sombra. «El comandante Kestrel no está muerto, Darien», continuó Cassian, sus palabras cortantes. «Y mi hija, Lyra, tiene todo el derecho de estar aquí. Quizás más que muchos de ustedes». El capitán Tan Error observaba en silencio, sus ojos fijos en la escena. La tensión era palpable. Lo que estaba sucediendo en ese salón iba más allá de una simple confrontación entre cadetes. Este era un enfrentamiento de legados, de poder, y de lo que realmente significaba ser parte de esa academia. «Así que ahora que sabes quién es el traidor», preguntó Lyra, su voz tan serena como siempre. No estaba hablando solo con Darien, sino con todos los que la habían humillado, los que la habían visto como una inferior. «¿Quién de ustedes tiene el derecho de juzgarme ahora?». Antes de que alguien pudiera responder, el capitán Tane se adelantó, sacando una pequeña insignia de su chaqueta. «No se trata solo de un nombre, Darien», dijo, su voz cargada de experiencia. «Es el peso de lo que representas. Y el peso de lo que ella representa». La mirada de Tane se posó en Lyra, y por un momento, el salón entero quedó en silencio, como si esperaran a que algo más sucediera. Y entonces, ocurrió. La sala estaba llena de murmullos, pero todo se detuvo cuando Cassian dio un paso adelante. Su mirada se posó en Darien, quien aún sostenía la insignia dorada como si fuera una condena. El comandante Kestrel no movió ni un músculo, pero su presencia era tan imponente que parecía que el aire se había congelado. «Lo que está sosteniendo no es una simple insignia, Darien», dijo Cassian, su voz grave, resonando en todo el salón. «Es una marca de honor. Un símbolo de lealtad y sacrificio. No es algo que puedas usar para humillar a alguien. Y mucho menos, a mi hija». Lyra no movió ni un dedo. Estaba acostumbrada a ser ignorada,
a ser vista como invisible. Pero ese día, en ese salón lleno de cadetes y oficiales, no podía dejar que su historia fuera reescrita por aquellos que solo buscaban su caída. Sabía que sus pasos no eran solo para caminar, sino para dejar una huella que nadie pudiera borrar. Mi padre no está muerto, repitió Cassian, mirando a todos con frialdad. Y la historia que ustedes conocen, esa historia que los ha mantenido tranquilos en su pequeño mundo de reglas y castigos, está a punto de cambiar. Lyra Kestrel no es solo una sirvienta. Es alguien que lleva en su corazón el mismo fuego que me ha hecho luchar toda mi vida. Las palabras de Cassian resonaron como un eco profundo en las paredes de la academia. Los cadetes, que antes habían estado llenos de arrogancia, comenzaron a sentirse incómodos, como si la verdad fuera un peso insoportable. Ayara, que había estado esperando que la humillación de Lyra fuera definitiva, se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Darien intentó mantener su compostura, pero su voz tembló cuando replicó: «No tienes derecho a venir aquí y decirme qué hacer con mi academia. Tú y tu hija no pertenecen aquí». Lyra dio un paso hacia adelante, mirando directamente a Darien. «No soy solo tu sirvienta. No soy solo alguien que está aquí para hacer tu trabajo sucio», dijo con firmeza, su voz resonando en todo el salón. «Soy Lyra Kestrel, hija de Cassian Kestrel, y si no lo pueden aceptar, entonces el problema no está en mí». La sala permaneció en completo silencio. Todos los ojos estaban sobre ella, pero Lyra no sentía miedo. Lo había sentido antes. Durante toda su vida, había sido rechazada, pisoteada, ignorada. Pero hoy era diferente. Hoy no iba a ser una sombra. Hoy se iba a hacer escuchar. De repente, el sonido de los pasos de alguien irrumpió en el aire. La puerta se abrió, y un hombre de uniforme, con un rostro conocido, entró en la sala. Era el capitán Tane, pero ahora su postura era diferente. Ya no era solo un observador, se había convertido en una parte crucial de este cambio. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo Tane, su voz clara y decidida. «El pasado del Irán no es solo suyo, es nuestra historia también. No pueden seguir ignorando lo que es real solo porque les resulta más cómodo». El comandante Darien miró a Tane, confundido, mientras la multitud se agolpaba para ver qué sucedería a continuación. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Lo que estoy por hacer no es por mí», continuó Lyra, su mirada fija en Darien. «Es por todos los que se han quedado callados. Por todos los que han sido pisoteados como yo. Hoy, lo que comienza no es solo el fin de un ciclo, es el inicio de algo mucho más grande». Con esas palabras, Lyra se acercó a Darien, y por un momento, el comandante se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Nadie había esperado que ella tuviera esa clase de coraje, esa clase de presencia. En su mente, había creído que su poder era incuestionable, que su posición lo mantenía por encima de todos los demás. Pero Lyra lo desbordaba. Fue entonces cuando las pantallas en la sala parpadearon, y el nombre de Darien Vale apareció en grande, seguido de informes y documentos que dejaban al descubierto su corrupción. El silencio se convirtió en un murmullo inquietante. El rostro de Darien se descompuso, y el miedo por primera vez se asomó en sus ojos. «Eso es lo que querías ocultar, ¿verdad, Darien?», Lyra dijo con una sonrisa tranquila, pero llena de poder. «¿Creías que podías esconder la verdad para siempre? ¿Creías que yo no iba a revelar lo que realmente eres?». El capitán Tane dio un paso hacia adelante, señalando la pantalla. «Esta es la verdad, Darien. Y ahora todos la conocen. La mentira que has estado alimentando está finalmente expuesta». En ese instante, la multitud comenzó a dispersarse. Los cadetes, los oficiales, los estudiantes. Todos miraban a Darien, ahora completamente despojado de su poder. Algunos se alejaron, otros se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Lyra, por su parte, no dijo una palabra más. Sin volverse a mirar a Darien, se acercó a la puerta. Cassian la siguió en silencio, su presencia tranquila y firme a su lado. Los cadetes se apartaban al verlos pasar,
Algunos murmuran sobre lo que acababan de ser testigos. Fuera de la academia, la multitud esperaba, sus ojos curiosos, pero nadie se atrevió a hablar. La figura del Irakestrel, ahora con la insignia de su padre en su uniforme, desapareció entre la multitud. Pero no por mucho tiempo. La noticia de lo sucedido se esparció rápidamente. En los días siguientes, las redes sociales explotaron, con personas de todos los rincones del país compartiendo el video y comentando sobre el coraje del Lira. La historia de la humillación convertida en triunfo inspiró a miles, mientras que el nombre de Darien se convirtió en sinónimo de corrupción y traición. La academia nunca volvió a ser la misma. Y Irakestrel, ahora con una nueva identidad, ya no era solo la hija de un comandante perdido. Era la voz de todos los que habían sido silenciados.